ocasiones, al volar en helicóptero sobre el Gran Santo Domingo, contemplo desde la altura la notable transformación que esta ciudad ha ido experimentando. Logro observar la amplitud de las avenidas, la circulación masiva de los vehículos, la construcción de los elevados, los edificios que lucen como verdaderos rascacielos y, en fin, todo el espíritu de modernidad que se vislumbra desde el aire. Al divisar semejante espectáculo que me permite comparar a nuestra ciudad capital con otras importantes ciudades del mundo, me digo para mis adentros, caramba, helo ahí, lo hemos logrado, el Nueva York chiquito. El 27 de febrero del año 2012, el presidente Leonel Fernández, en su último discurso de rendición de cuentas ante la reunión conjunta de las cámaras, sorprendió a todos cuando se refirió al Nueva York chiquito, que había soñado desde su primer mandato allá por 1996. Inmediatamente se alzaron voces a favor y en contra de esta expresión. Sin embargo, luego de 3 periodos de gobierno, es posible evaluar la obra del presidente Leonel Fernández. Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o edificaciones promovidos por la administración de un gobierno. La obra pública es, sin lugar a dudas, la principal herramienta con la que cuenta el Estado para lograr el progreso de toda la comunidad. Las obras públicas son sumamente importantes como elemento dinamizador de la economía. El aumento del gasto gubernamental dinamiza la economía. Ahora, cuando es gasto en inversión, todavía es una dinamización más sana, porque potencia se transmite a otros sectores. Pero en adición, en un país como la República Dominicana, donde todo está por hacer, es importante que los gobiernos mantengan altos niveles de inversión, sea con financiamiento externo, sea con recursos internos. En estos 8 años se puede decir que el presidente Leonel Fernández ha sembrado de obras la República Dominicana. Indudablemente la siembra de obras destaca la gestión del presidente Leonel Fernández, pero lo realmente extraordinario fue haber conseguido todos estos logros luego de recibir un país y una economía colapsados, en crisis cambiaria, con hiperinflación y con las reservas agotadas. En el 2004, la situación de la infraestructura era prácticamente paralizada. No había, yo diría que ninguna construcción de importancia en el país. Las que habían comenzado estaban todas paralizadas. Por ejemplo, la carretera San Cristóbal Baní, el puente del río Iguamo, la Suprema Corte de Justicia, la UAS y así sucesivamente. Yo diría que posiblemente era la peor época de la construcción dominicana. No había ningún logro, no había ninguna obra de importancia, no había prácticamente nada. En estas condiciones, Leonel Fernández asumió la conducción del país y en menos de un año, la economía dominicana se encontraría nuevamente en la ruta del crecimiento y de la estabilidad. Solamente en el primer año, cuando el doctor Leonel Fernández toma el gobierno nuevamente en el 2004, al 2008 planifica y ejecuta niveles de inversión de los 24.000 millones. Con lo que todas esas obras que ya nosotros habíamos dejado en el año 2000, iniciadas una y planificadas otra, la encontramos igualita. Y ahí retomamos entonces un proceso constructivo y de finalización de obras, y ya en ese periodo pues terminamos con esos 24.000 millones, terminamos lo que es la Catedral de San Felipe, la carretera de La Vega a Jarabacoa, la carretera de La Vega a Moca, se inicia la carretera de Barahona a San Juan, y ya en este periodo, 2008-2012, pues el gobierno planifica un nivel de inversión de alrededor de 42.000 millones de pesos,
con los cuales ya estamos dándole finalización a todas esas obras que el PRD dejó sin concluir en el año 2004 por sus pocos niveles de inversión. Para que podamos apreciar cómo se ha ido operando este profundo cambio, es importante indicar que para el año 2004 el Producto Interno Bruto, es decir, la capacidad de generación de riquezas del país en un año, en el 2004 era de 22.000 millones de dólares y para el 2011 era de 55.000 millones de dólares. Todo esto quiere decir que en casi 8 años nuestro país incrementó en 2 veces y media su capacidad de generación de riquezas. Y esa es una hazaña que no se había producido en ningún momento de la historia de la República Dominicana. Los hechos hablan. La obra pública fue el sello de la gestión de Leonel Fernández. A pesar de las dificultades, en medio de las condiciones globales más adversas, la República Dominicana, con el esfuerzo del pueblo y un gobierno comprometido en aplicar políticas públicas adecuadas, hoy puede mostrar con orgullo que se ha ido transformando en una sociedad próspera y moderna. Aparte de haber recuperado la economía dominicana de la crisis más grave en toda su historia, y además de haber preservado el crecimiento con estabilidad a pesar del choque de los precios del año 2008, a pesar de la recesión mundial en el 2009, de nuevo los precios en el 2010 y la desaceleración en el 2011. Es decir, solamente la labor macroeconómica ha sido extraordinaria. También hay que destacar la fuerte inversión en obras públicas que ha realizado esta administración. Nosotros en estos 7 años y medio, casi 8, hemos invertido alrededor de 92.000 millones de pesos en infraestructura. Para que tú tengas una idea, nosotros empezamos 4.023 obras en los 7 años y medio, 8 que tenemos, y hemos terminado 3.700 aproximadamente. En esas 3.700 obras existen puentes, carreteras, asfaltados, avenidas, edificaciones, túneles elevados, todo. Nosotros hemos hecho en calles unos 4.512 kilómetros de asfalto en avenidas, en calles, en todo el territorio nacional. En carretera estamos hablando de unos 1.281 y en caminos vecinales 1.057. O sea, eso le agregamos nuevo o rehabilitamos a todo el parque de vías y de caminos vecinales y de avenidas y de calles en todo el territorio nacional. Permítanme hacer referencia a un sector que ha contribuido a transformar de manera radical la fisonomía del territorio de la República Dominicana, el sector de las infraestructuras. En el 2011 se inauguró el Boulevard Turístico del Atlántico, con una longitud de 124 kilómetros en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná. Con la inauguración de este bulevar, completamos la construcción de la carretera Santo Domingo Cruce Rincón de Molinillos para lograr el desarrollo sostenido de la región Cibao Nordeste. Se concluyó la construcción del elevado de la avenida Charles de Gaulle con autopista San Isidro, los túneles de la 27 de febrero con Núñez de Cáceres, avenida Ortega y Gasset con 27 de febrero, 27 de febrero entre las calles Carmen Mendoza de Corniel y de Filló, el de la Ortega y Gasset UAS, el llamado túnel de la UAS. Se concluyó la reconstrucción de la carretera en el río Jarabacoa, la reconstrucción de la carretera Montecristi de Jabón, la reconstrucción del camino acceso al vertedero de Duquesa, la reconstrucción de la carretera Aguas Negras Pedernales y la carretera Luperón El Ranchito en Puerto Plata. Se reconstruyeron los puentes sobre el río Bajabonico, Inver Luperón, San Marcos y el de la Isabela en Puerto Plata. Se ejecuta la 4ª etapa del Plan Nacional de Asfaltado, el cual abarca 1.500 kilómetros de avenidas y calles en todo el territorio del país. Se avanza en el proyecto Viadón, que además de la circunvalación de Santiago incluye la construcción, rehabilitación y mantenimiento
de 269 kilómetros de los tramos viales más importantes de la República. Se dio inicio a la carretera Don Juan Cebicos. Continúa la construcción de la carretera Bávaro-Ubero Alto-Miches, Sabana de la Mar, y la construcción de una terminal portuaria en esta última localidad. Progresan los trabajos de la construcción de la autopista del Coral, la cual consolidará el sistema de comunicación terrestre entre Santo Domingo y los polos turísticos de la zona este del país. Esta importante vía representa el eslabón final de un corredor de 172 kilómetros constituido por los tramos de la autopista Las Américas, Autovía del Este, Circunvalación San Pedro La Romana, la Circunvalación La Romana y la autopista del Coral. Se critica y se hace mucho énfasis en que ha habido una concentración de obras en la ciudad capital, y eso es totalmente incierto. Si se evalúa el monto de las obras en relación a la población, usted va a encontrar provincias en las cuales es mucho más la inversión, claro, relativa con la población, que en la ciudad capital. Bueno, que en la ciudad capital es más visible los elevados, los túneles, esa obra tan importante como es el metro. Nosotros en la capital, aparte del metro, obra pública solamente está haciendo el corredor Duarte, que es una obra que todo el mundo conoce. Estamos hablando de una obra que se hizo un estudio de factibilidad que se va a pagar en 4 años, o sea, está costando 220 millones de dólares y la obra se va a pagar en ahorro de combustible en 4 años, porque se determina que si 1000 vehículos se pararan 3 minutos, cada 3 minutos se pierden 70 galones de combustible y por ahí pasa casi 1 millón de vehículos al día, pues ya tú calcularás lo que se pierde entonces en intersecciones. Sin embargo, nosotros estamos haciendo obras y tenemos una carpeta. Estamos hablando de que hemos terminado 3.700 y estamos haciendo 4.023. Eso te indica que estamos haciendo obra en todo el territorio nacional. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo la carretera del Coral. Podríamos hablar de una supercarretera. No tiene nada que envidiarle a una carretera de Europa. Estamos haciendo la carretera de Miches, Sabana de la Mar, Ubero Alto, Miches, Sabana de la Mar. Estamos haciendo y terminamos la carretera de Samaná, la primera y la segunda etapa. Estamos haciendo la circunvalación de Santiago, la circunvalación de La Romana, estamos rehabilitando la carretera Duarte. Ahora vamos a comenzar con Viadón, Navarrete, Puerto Plata, la carretera nueva para ponerla de 4 vías. Hicimos la carretera de Casabito Constanza, la del río Jarabacoa, hicimos el puente del Soco, hicimos 7 puentes que terminamos en estos días en Puerto Plata. Me podría pasar el programa entero mencionándote obras fuera de la capital. Por su parte, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, además de haber ejecutado los proyectos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a que hemos hecho referencia, ha llevado a cabo proyectos viales, culturales, edificaciones, obras deportivas y religiosas. El Instituto Nacional de la Vivienda, por su parte, ha realizado la más fantástica obra de construcción y reparación de viviendas en la historia de esa institución. Ha construido más de 22.000 viviendas de carácter social para las familias más humildes de la República y ha llevado a cabo un notable proyecto de cambio de pisos de tierra por cemento en los hogares más paupérrimos del país. Fueron los hechos y no las palabras los que distinguieron la obra del presidente Leonel Fernández, y quizás fue el Metro de Santo Domingo la obra más discutida y criticada, la que ocupó más espacios en los medios de comunicación y en el debate público. El metro, esa obra tan importante que ha sido tan cuestionada por los partidos de oposición, sin embargo, en las encuestas sale como segunda obra importante del gobierno. Lo primero que sale es la tarjeta Solidaridad. Y lo segundo que sale es el asfaltado, las obras públicas y por supuesto el metro. Bueno,
me parece un servicio excelente, ya tengo más de 2 años recibiéndolo. Es muy eficiente, puedo decir que es muy bueno, es muy confiable. Muy rápido, flexible. Es muy efectivo, bueno, excelente para mí. Uno por lo menos puede llegar a su trabajo 20 minutos antes, que anteriormente no lo podía hacer. Parece un servicio rápido, limpio, confortable y eficiente. Adiós, excelente en todo, en tiempo, en dinero, en comodidad, en todo, en seguridad. Y me siento segura porque si no nos sintiéramos seguras no nos montáramos y es un transporte que uno tiene con seguridad y rápido. Cuando uno viene le prestan atención y uno viene y puede su boleto y lo trata muy bien. Es un servicio muy eficaz ya que uno puede llegar más rápido a su destino. Más rápido, más seguro, más económico. Muy buen servicio. Yo creo que esa fue una de las mejores obras que hizo nuestro presidente. El presidente Fernández se ve compelido a tener que ejecutar un proceso de cirugía de corazón abierto para detener los procesos de aplicación de políticas públicas de carácter inmediatistas y ir sencillamente a lo que sería una solución definitiva al transporte. No importa el costo político, no importa el costo económico y no importa el tiempo de duración que conlleve que la ciudadanía pueda contactar y verificar los resultados tangibles que ya comienzan a verse en el día de hoy. La guagua duraba hasta 1 hora porque yo vivo en Villamella y siempre se armaba un tapón en el puente y aquí lo hago en 15 y en 20 minutos. Lo que me interesa es ahorrarnos tiempo y el metro nos ahorra dentro de 2 a 2 horas y media de transporte, digamos, depende de la parada donde tú llegues. Yo tenía que coger un carrito público, tenía que sudar, tenía que caminar mucho, ahora no, ahora yo solo cojo el metro, ya llego en 5 minutos. Económicamente también influye porque solamente son 20 pesos y una guagua aquí te puede cobrar ya 35 o 40. Antes yo me tomaba 1 hora para llegar a mi casa, ahora me tomo 25 minutos y 20 minutos. O sea, cuando era con carro y ese motoconcho, mi amor, era un caos, mas sin embargo ahora en 5 o 7 minutos de mi universidad a tiempo y todo eso. Pierdo menos tiempo en el metro que yéndome en mi carro y ahorro dinero y gasolina. Uno cogía una guagua en Punta, ya me llegaba aquí lo cogía a las 8, llegaba aquí a las 11 de la mañana aquí a la feria. Ahora no, ahora eso es en cuestión de 20 minutos. Una diferencia del cielo a la tierra. Este proyecto maestro no es más que un conjunto de ejes principales con características de transporte masivo, con características de transporte rápido, con características de un transporte que sea económico, que sea seguro y que le dé al usuario realmente la dignidad que no ha tenido hasta ahora en materia de trato como usuario y como eje principal y protagonista de lo que para nosotros es una de las principales piezas en la columna vertebral de la economía dominicana. Es un buen servicio que está ofreciendo el Metro de Santo Domingo. Estupendo. Muy seguro. Excelente. Muy confortable. Oh, fantástico. Personalmente yo no tengo quejas del servicio. Una maravilla. Y muy barato. Esto es un paso único, debieron de hacerlo antes. Quisiera que pusieran no 2, sino 10 líneas del metro. Me he montado en metro en otros países y el de aquí no tiene nada que envidiarle a otros países. Eso es el progreso. Ojalá hagan muchos metros más. Cómodo. Es un vuelo charter a mi casa. Actualmente, más de 2 millones de usuarios utilizan mensualmente los servicios de la primera línea del metro y con la incorporación de la segunda línea al sistema, 5 millones de usuarios utilizarán el metro de Santo Domingo cada mes. Un servicio de calidad, económico y seguro. Continuar lo que está bien, ese es el camino del progreso. Ese es el camino, es crear un transporte colectivo de calidad donde la gente esté segura de que puede ir de su casa al trabajo con seguridad, que lo pueda hacer en poco tiempo y que tenga garantía de hacer eso. Ya hay una gran inversión en el metro de la República Dominicana. Hay 2 líneas. Tiene que terminarse el proyecto completo. O por lo menos avanzar, tal vez no con tanta prisa, pero avanzar en esa dirección. Y hay algunas líneas que tienen que ser completadas. Hay que llevarlo a la zona oriental y hay que llevarlos al Carrizo. Y hay que conectarlo con la zona colonial para que la gente entonces pueda recibir el beneficio real del metro. Cuando un ciudadano vaya al Parque Independencia y tome un metro en la zona colonial, puede subir a la Kennedy y decidir a dónde va sin pagar más pasaje. Si se va a la zona oriental o si se va a la zona oeste. Entonces, el resultado de que el gasto del metro
que se ha hecho llegue como un beneficio a la persona, es cuando todas las líneas, o por lo menos las líneas estratégicas fundamentales, estén tiradas. La obra privada es un reflejo del crecimiento de la economía. Para fomentar la inversión privada es esencial que el Estado asegure ciertas condiciones que otorguen las garantías suficientes a los inversionistas. La buena gobernabilidad de un país dinamiza el desarrollo de la inversión privada. Y esta dinámica económica también se ha trasladado al sector privado. Esto, a mi juicio, es una verdadera proeza que es fruto de la buena gestión macroeconómica de este gobierno y de la alta confianza que tienen los inversionistas extranjeros y locales en este gobierno. Y eso es sumamente fundamental para usted preservar la estabilidad. Los mercados y los agentes económicos deben de tener confianza en su gobierno. Es evidente que si la riqueza del país se multiplicó de manera tan notable en tan corto periodo de tiempo, esta debió haberse reflejado en la diversidad de actividades económicas que se realizan en el país. En efecto, así lo podemos comprobar con lo que ha acontecido con las ventas de las cadenas de los supermercados Nacional, Jumbo, La Despensa, Bravo, La Cadena, Pola, Olé y Carrefour. En el 2004, estos negocios tuvieron ventas equivalentes a más de 20.824 millones de pesos. Y en el 2011, estas fueron superiores a 41.605 millones de pesos, lo que representa un aumento de un 100%. Por su parte, Plaza Lama, Almacenes Rodríguez, SEMA, El Canal, Distribuidora Corripio y Multicentro La Sirena, en el 2004 vendieron electrodomésticos por un valor de 6.800 millones de pesos, al tiempo que en el 2011 fue de 23.392 millones de pesos, para un incremento de 249.6%. Estamos rompiendo récord en materia de inversión extranjera. El país que más inversión extranjera trae de Centroamérica y el Caribe es la República Dominicana, tomado de manera individual, por supuesto. 14.000 millones de dólares de inversión extranjera entre el año 2005 y el año 2011. Y esa inversión extranjera es ostensible. Lo que se ha invertido en turismo, lo que se ha invertido en cuestiones inmobiliarias, en edificaciones para segunda vivienda, en el turismo inmobiliario, en plazas comerciales. La inversión extranjera directa tuvo en el 2011 uno de sus mejores años, con un aumento de 474.8 millones de dólares. Ese incremento colocó la totalidad de la inversión el año pasado en 2.371.1 millones de dólares, lo cual pone de relieve cómo hoy día la República Dominicana se consolida como uno de los principales destinos de inversión en Centroamérica y el Caribe. Y eso es una muestra de la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en la estabilidad económica, institucional y política que hoy impera en la República Dominicana. Los dominicanos nunca habían visto la altísima inversión de nuestras cadenas comerciales. Cuántas Sirenas, cuántas Corripio, cuántos Jumbo, cuántos Pola. Y eso solamente se da en una economía donde existen dos condiciones. Primero, confianza. Esos capitales que están haciendo grandes inversiones, todavía actualmente en la ciudad capital se están haciendo 3 o 4 grandes megaplazas. Eso solamente se logra cuando hay confianza. Pero además porque usted tiene una economía creciendo. Si la economía no estuviera creciendo y no hubiera compradores y no hubiera demanda,
esos inversionistas dominicanos no se estuvieran expandiendo. Las plazas comerciales se multiplicaron en todo el territorio nacional. El crecimiento de la obra privada y de la obra pública obedeció al hecho de que durante los últimos 8 años, a pesar de todas las vicisitudes y de todas las dificultades, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana creció, como pocos países en el mundo, a un promedio anual de un 7.1%. Este breve recorrido que resume la obra pública y privada en las gestiones del presidente Leonel Fernández contrasta de manera indiscutible con la obra de gobierno del período 2000-2004.